Me dicen sí, pero no me responden. Y me están confundiendo estos determinantes porque es importante cuando ustedes administren líquidos o limiten líquidos, o cuando reanimen pacientes críticamente enfermos, los que vayan a ir al área clínica, al área de medicina crítica, de medicina interna. Tienen que considerar eso, porque pacientes que, por ejemplo, los toques sépticos, un sintético bonito, ponen líquidos, bonos, cargas, 1000 para 30 minutos, un paquete globular, todo eso conlleva y tienen que saber que esté modificando el flujo. Y si modifico el flujo, puedo generar hasta cierto punto un estado trombótico. Con los que van a ser cirujanos, bien saben que después de una cirugía, 12 horas después tienen que meter medicamentos anticoagulantes porque estoy modificando la homeostasis del sistema circulatorio. Entonces van a administrar anticoagulantes y el fundamento fisiológico es esto. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Qué más, doctora? Yo sí tengo dudas. ¿Ustedes todo bien? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Sale. ¿Cuál es la presión de filtración neta, doctor? ¿Cuál es la presión? De filtración neta. Es la suma. ¿Cuál es? No, ¿cómo se llama? ¿Cuál es? Ok. Es la presión. No, ¿cómo se saca? ¿Cuál es la presión de filtración neta? ¿Para qué me sirve la presión de filtración neta? ¿Para qué me sirve la presión de filtración? Para que haya filtrado, para que se intercambien los nutrientes de calidad hacia el tejido. ¿De 0,3? No, esa es la 17,3. No, es 13. La presión de filtración neta resulta de la diferencia que hay entre las fuerzas que sacan el líquido y las que lo meten. Y es 13. Ahora, el extremo arterial. ¿Cuál es la presión de absorción neta? 7. Resulta de las fuerzas del extremo venoso, lo que sacan y lo que meten. ¿Sí? Lo que estamos hablando es la presión de filtración real a través del promedio. ¿Cómo te llamas tú? Emilio. Lo que tú mencionas es el equilibrio de estar de las presiones cuando tomas en cuenta la presión ¿cuál? La presión media del capilar, que es el 17.3. Entonces, cuando tú sumas las fuerzas que salen en promedio y las que entran, hay una diferencia de 0,3. Que eso infunde, ¿cuántos mililitros? ¿Cuántos mililitros? Con 0.3 de diferencia de presión, ¿cuánto estoy moviendo por minuto? 2 mililitros por minuto. Todos estos numeritos y conceptos son importantes porque no vamos a hablar de edemas o cuando lleven fisiopatología y hablen de insuficiencia cardíaca, no le van a poder explicar al doctor García Pastor por qué se hincha la persona con insuficiencia cardíaca. ¿Y saben qué? Me decían delante del maestro doctor García Pastor y después el doctor García Pastor me encuentra y me dice: oye, ¿qué les enseñaste? Nada. ¿Qué les diste? Pena, yo creo. Entonces necesito que me enfoquen en eso. ¿Por qué creen que al final de cada clase les digo puntos clave? Esto, y estos son los que tienen ustedes que quedarse y dominar. Y no me interesa si la micropipeta entra a la mitad, en el extremo arterial o en el extremo venoso. A mí me interesa que ustedes sepan cuál es la presión capilar en el extremo arterial, cuál es la presión capilar del tejido intersticial, cuál es la presión oncótica. ¿Quién me da la presión oncótica? ¿Cómo está formada la presión oncótica? ¿Y cuál es la presión oncótica del tejido intersticial? ¿Por qué el líquido sale al intersticio del extremo arterial y en el venoso entra? ¿Vale? Next. Bueno, ya lo mencionaron, pero la presión hipoalosmótica va a estar dada gracias a proteínas plasmáticas. Estas proteínas van a tener la característica de ser grandes, por ende no van a, digamos, entrar por medio de los poros capilares.
Las proteínas más importantes en esta presión va a ser la albúmina, siendo responsable del 80% de esta presión, seguida de las globulinas con el 20%, y Guyton menciona que el fibrinógeno, pero no menciona como tal un porcentaje, pero otras bibliografías mencionan que puede ser menos del 1. Ahora, como una presión media, tenemos que es de 28, donde 19 milímetros de mercurio va a estar dado por un efecto molecular de proteínas disueltas, tales que son estas. Mientras que el restante va a estar dado por el efecto Donan. ¿Alguien recuerda cuál era el efecto Donan? La doctora pidió la palabra. Afuera. ¿Sí le da la palabra a la doctora o ella pidió la palabra? ¿Qué es el efecto Donan, doctora? Lo vieron en fisiología 1, ¿no? Y lo vieron en bioquímica. A ver, según recuerdo, o sea, de que hay una carga neutral, pero, o sea, para eso, o sea, los iones van a estar, pues, diferentes, tanto en el líquido extracelular como el plasma. O sea, va a tener carga neutra, sin embargo, pues, para que haya esa carga neutra, pues, va a haber movimiento de los iones. Entonces, va a haber diferencia de iones, pero la carga pues, va a ser la misma. Sí, y esos iones van a ser el potasio. Ahora bien, ¿por qué es importante mencionarlo? Bueno, había dicho que el tamaño de los poros va a influenciar porque no va a permitir la salida de estas proteínas, pero esto no siempre sucede. Por tanto, va a haber una pérdida pequeña de estas proteínas. A ver, también, si hacemos memoria de fisiología 1, ¿cuánto valía el líquido intersticial en el cuerpo? En litros. 12. ¿Y del plasma? Son 3. Ajá. Por ende, si hacemos cuentas, debería de haber más proteínas en el líquido intersticial, pero en porcentaje va a ser menor justamente por el volumen, ya que el plasma va a ser de 3 y el líquido intersticial va a ser de 12. Por ende, va a ser el valor de un 40%. Entonces las proteínas no se salen del intersticio. ¿Qué características tiene el capilar del glomérulo renal? Impermeable a las proteínas. No es permeable a proteínas. ¿Por qué no es permeable a proteínas? Tiene fenestas. Tiene unos huecos grandotes. Y entre cada hueco hay se llaman pedículas, son unos endotelios pediculados, ¿no? O podocitos. Pero sí es cierto, no es permeable a proteínas. ¿Por qué? ¿Cuánto mide el promedio el orificio del capilar? Entonces, de 5 a 6 micrómetros. ¿Cuánto mide la proteína? Es más pequeña, el peso es mayor. Hay literaturas que dicen que hasta mayor, pero el tamaño es más pequeño que el hueco del glomérulo. Entonces, ¿por qué no se atraviesa? ¿Por qué creen? Bueno, no recuerdo muy bien el componente, pero había unas cargas negativas que atraían a las positivas de las proteínas y por eso no se filtraban, pero no me acuerdo muy bien qué era el componente. Tiene que ver con el efecto Donan. El capilar glomerular del riñón, la membrana tiene una carga positiva. Ah, era al revés. ¿Qué carga tiene la proteína? La albúmina. Ah, negativa. Es positiva. Cargas iguales se repelen. Entonces por eso no entra. Ah, era al revés. Si yo estoy enfermo, ojalá que no sea así. Diabetes, hipertensión, 2 problemas más comunes que afectan a la población mexicana y son de las causas más frecuentes de problemas renales. El glomérulo se truena, se empieza a deteriorar, se pierde esa membrana, la glomerulopatía. Entonces se pierde esa carga y la proteína ahora sí entra.
y se mete hacia un espacio que existe entre el glomérulo virtual, que lo veo en histología, ¿cómo se llama? Esa bolsita que La envuelve. cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman, ¿qué pasa si yo dejo pasar proteínas a ese espacio de la cápsula de Bowman? Van a salir en la orina. Una van a salir en la orina, ¿verdad? No, déjame por el lapicito. Sí van a salir por la proteína. Sí, doctora, tienes razón, va a salir por la orina. El paciente va a empezar a orinar espuma, proteinuria. ¿Quiere decir ustedes qué pasa cuando baten el huevo? Espuma. Una persona que está en las primeras fases de insuficiencia, problema renal, orina muy espumoso porque está tirando proteínas. No es normal que yo tire proteínas. Y entonces va a empezar. El problema es que si yo lastimo ese glomérulo y se empieza a cicatrizar, no va a poder filtrar. Y si no filtra, lo elimina. Y si no elimina, se retienen las toxinas, se retienen los fosfatos, que salen creatinina y urea. Pero ¿qué pasa con eso que está platicando Lucina? ¿Qué pasa si en ese capilar regular? Eso es muy esquemático, ¿no? Se le acaba su goma, por acá baja para el front, ¿qué pasa, Lucina, si el doctor Franklin empieza a tomar proteínas? Hizo por a diestra y siniestra. Entonces, y mi presión oncótica empieza a aumentar. Pues va a haber mayor retención de líquido. ¿Cómo es? ¿Se acuerdan que el glomérulo tiene una arteriola que entra y una que sale? Aquí, en este punto, normalmente tiene que salir para acá el líquido, se va a filtrar para que salga la pipí. ¿Sí? Y lo que pasa es estos glomérulos después se van a juntar acá para que ahora lo que se filtró y todavía no sirva va a pasar al intersticio, del intersticio al capilar y se distribuye otra vez. Y entonces estoy purificando mi sangre. ¿Qué va a pasar si yo le meto más proteínas aquí? Pues en vez de que salga líquido, va a empezar a entrar por la cantidad de proteínas porque van a empezar a jalar, digamos, más agua. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Pues el paciente puede dejar de hacer más, ¿cómo se llama? Sí. Dejar de orinar más. El paciente va a dejar de orinar. Y entonces, si deja de orinar, ¿en qué traduce? ¿Qué pasa si yo dejo de orinar? Retención de desechos. Retención de líquidos. El que una persona deje de orinar traduce en lesión renal aguda. Y si es por más de 3 meses, insuficiencia renal crónica. ¿Qué tengo que hacer? Si yo voy a su consulta y digo, doctor, es que me quiero poner ponchado. Voy a empezar a hacer ejercicio, es 2026 y voy a empezar con el pie derecho. Y mi nutriólogo de cabecera me recomendó ejercicio y proteína. ¿Puedo tomarla o no puedo tomarla? No sé, es que algo me dice que si uno hace ejercicio ¿Salud? puede Sí, el ejercicio obviamente, si yo pongo a trabajar el músculo va a consumir más, va a demandar más, y está claro. Y si yo le meto proteína, la va a aprovechar y va a aumentar su masa. Cuando platiquemos sobre el control del flujo sanguíneo y de la músculo, vamos a ver qué las personas escuchadas, ¿verdad? Pero aquí la pregunta es, ¿puedo tomarla o no puedo tomarla? ¿Me la recomienda o no me la recomienda? Yo diría que Yo la compré. a
carbohidratos. No. ¿Puedo tomarla o no puedo tomarla? Sí puedo tomarla. ¿Con qué características o qué recomendaciones me tendré que dar para que yo pueda tomarla? Sí puedo tomarla. Todo en exceso Es malo. Tendría que ser una vez al día después del ejercicio. Sí, pero ¿qué otra recomendación? No exceder un límite de gramos de proteína por kilogramo de peso. Totalmente de acuerdo, yo solamente puedo consumir de 1 a 1.5 gramos por kilo. Totalmente de acuerdo. Bueno, igual yo creo que aumentar el consumo de agua, ¿no? Aumentar el consumo de agua, mucha agua, para que ahí se premase la proteína y no me jale, entonces, y no me lastime el riñón. Y cada mes, cada 3 meses tengo que estarme tomando niveles de creatinina y urea, o cada 6 meses dependiendo del nutriólogo. Ahí sí ya acercamos a la nutrición clínica o nutrición del deporte, cada cuánto me va a estar tomando y midiendo esto. Porque llega un punto en que dices, ¿sabes qué? Vas a descansar y no tienes proteína, dependiendo de lo que quieras. ¿Sí de acuerdo? Sí. Bueno, entonces eso, esto también puede aplicar para las personas que tienen insuficiencia renal. Entonces, ¿puede hacer ejercicio y tomar su proteína? No, porque ya no tienes. En la insuficiencia renal lo que pasa es que las nefronas, el número de nefronas cuando nosotros nacimos, a partir de los 40 años empieza a bajar el 10% y se va equilibrando. Pero una persona que tiene insuficiencia renal, el número de nefronas se muere antes de la edad promedio. Entonces, si tenías 10 nefronas, con el renal tienes 2 o 3 funcionales, las demás no funcionan. Si lo sobrecargas, lo vas a terminar por no tomar. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, pues las personas del equilibrio están yendo a ganar resultado. Y bueno, cuando existe un desequilibrio anómalo, vamos a tener que, hemos mencionado, una presión capilar media de 17.3. Entonces vamos a tener una fuerza neta de 0.3 milímetros de mercurio. Ahora, cuando exista un aumento de esta presión, o sea que excede el 17, también va a haber un aumento en la filtración del líquido en los espacios intracelulares. Por ende, un ejemplo, si tenemos un aumento del 20 en la presión capilar media, también va a haber un aumento en la fuerza neta, pasando de 0.3 a 20.3. Esto va a significar que va a haber un aumento del 68 veces mayor a lo que es normal. El problema viene que cuando va hacia el sistema linfático, va a necesitar de 2 hasta 5 veces mayor de lo que elimina normalmente, y esto va a provocar que se forme un edema. Ya por último vamos a hablar del sistema linfático. Este actúa como una vía accesoria, permitiendo que el líquido del espacio intersticial pueda ser mandado de regreso a la circulación. En cuanto al organismo, nosotros sabemos que los vasos linfáticos se encuentran en todos los tejidos del cuerpo, sin embargo hay excepciones, como lo es en algunas superficies de la piel, en los huesos y el sistema nervioso central. Sin embargo, estos van a contar con unos denominados capilares perilinfáticos que van a transportar la linfa y posteriormente la mandan a los otros vasos linfáticos para ser mandada a la circulación. O en el caso del cerebro, estos lo pasan al líquido cefalorraquídeo para que después pase a la circulación. El sistema linfático también cuenta con unos pequeños nódulos o ganglios que actúan como filtrando esta linfa. Ahora, ¿cómo es que realiza esto? Es importante recordar que, como explicó mi compañero Pablo, hay una mayor filtración en las arteriolas, y una reabsorción en los extremos venosos. Sin embargo, no se reabsorbe todo en los extremos venosos, sino que queda Tiempo. Las arteriolas no se lleva a cabo el intercambio de nutrientes. Las arteriolas me sirven para poder abrir o cerrar
de acuerdo a la necesidad que tenga el tejido. Es un principio, el tejido gobierna su propio flujo sanguíneo de acuerdo a sus necesidades. Y lo que hace la arteriola es abrir o cerrar dependiendo de la cavidad de qué. De la demanda del tejido. De oxígeno. Depende de oxígeno. Y entre la arteriola y el capilar hay un esfínter que se llama esfínter precapilar y que permite el paso. ¿Sí? Las arteriolas hacen eso, pero no, ahí no hay intercambio. El intercambio es en el capilar y el capilar tiene un extremo arterial y un extremo venoso. En el extremo arterial es donde se lleva a cabo la filtración hacia el tejido. ¿Sí? En ese extremo arterial y en el venoso ocurre un filtrado, sin embargo no se filtra todo esto, y eso lo que no se filtra corresponde a una décima parte. Ahora esto se van a encargar los capilares linfáticos de sangre. ¿Cómo lo hacen? Para esto requieren de unas características específicas. Aquí observamos una imagen de un capilar en el que está conformado por células endoteliales que por medio de los filamentos de anclaje los unen a las células adyacentes del tejido conectivo. Además se observa que en las células endoteliales en sus bordes va a haber una superposición formando así unas pequeñas válvulas. Estas válvulas se abren en forma de así y luego se vuelven a cerrar. En las válvulas también es ahí donde va a pasar el líquido y algunas bacterias. Estas válvulas, conforme si llega a haber un mínimo flujo retrógrado, lo que van a hacer es cerrarse inmediatamente. Cuando las bacterias llegan a pasar, pues lo que va a hacer es la linfa circularla y cuando llegan los nódulos o ganglios, pues se van a eliminar. Aproximadamente la cantidad total de líquido que se absorbe es de 2 a 3 litros al día. Ahora, en cuanto a la formación de la linfa deriva directamente del líquido intersticial. Perdón que le interrumpa. ¿Y qué pasa si sobrepaso ese límite del drenaje linfático? Porque eso es lo que queda en el remanente que el extremo venoso no puede absorber sin carga linfática. Si yo aumento la presión capilar, o más bien aumento la presión neta de infiltración, el linfático va a drenar a su ritmo 2 o 3 litros en 24 horas. Pero si yo estoy sacando en exceso, como los ejemplos que les he comentado, ¿qué pasa con ese linfático? ¿Qué pasa si yo sobrepaso ese límite que usted está comentando que tiene la capacidad linfática? O sea, sobrepasar los 2 litros que sí. 3 litros. Pues, no. ¿Ese edema más común que es el edema? No es tan común, el más común es el edema vascular, pero si yo sobrepaso eso, puedo generar un edema. Entonces, yo tengo 2 tipos de edema: un edema de origen vascular y un edema de origen linfático. ¿Habrá características entre esos 2 edemas cuando ustedes ven a ese paciente hinchado? Así como lo estamos platicando, ¿cuál es la diferencia? Porque uno, el problema es lo que se está filtrando de más. Entonces, toda esa cantidad de líquido que va en exceso se va a meter hacia el intersticio, se va a meter entre ese gel, y entre ese gel lo va a hacer más fluido, más laxo, y se va a hinchar la persona. Creo que era cuando sobrepasa eso que hace que esté libre ahora el líquido, o sea, yo lo diferenciaría a que sería más flácido o más laxo, en lugar de contener los órganos que son. Vascular es más flácido, es flota, lo tocas y se queda ahí pintado a presión, sino así de poder. La otra característica es el edema vascular es bilateral. El edema linfático va a depender a cuál los fluidos. Imagínate un ganglio grandote acá que pisa y no va a fluir. ¿Cómo sería el edema linfático? Gelatinoso.
¿De consistencia? No es como fibroso. En el intestino también tienes redes de colágeno y proteína, y de hecho el ácido hialurónico, y tienes espacio cuerpos que se revelan. Más fibroso. Va a ser muy rico en proteínas y va a estar duro. Entonces el edema linfático es unilateral y es duro. Se lo tocas y entonces es el linfedema, lo tocas y está duro. ¿Cómo lo deducimos si no hemos tocado un edema? Las características de que estamos platicando, el número de edemas y la base de cuando se el siguiente semestre, el tipo de edema y las características, y creo que te van a llevar a la propedéutica, ¿no? El edema de origen vascular es muy lateral y blando, y aparte es frío. El edema linfático es duro, unilateral, muy característico de problemas parasitarios, que son tumorales. El vascular. El hecho de que yo saque líquidos en el intestino, entonces antes de que llegue la isquemia, empieza a hacer flujo, el tejido vascular. Eso es un edema frío. ¿Qué más? Entonces, la formación del líquido, pues está derivada del líquido intersticial, por ende va a tener las mismas características que este líquido intersticial. Teniendo esto en cuenta, la bibliografía menciona que en la mayoría del líquido intersticial de los tejidos tiene una concentración proteica de 2 gramos sobre decilitro. La linfa también se forma en el hígado y en el intestino. En el hígado presenta una concentración proteica de 6 gramos sobre decilitro y en el intestino de 3 a 4 gramos sobre decilitro. El sistema linfático también interviene en la absorción de grasas en el aparato digestivo. Y el libro menciona que después de una comida bastante grasosa vamos a encontrar en el conducto torácico de 1 a 2% de grasa. Ahora, en cuanto al conducto torácico, esta es una mezcla de linfa de varias partes del organismo, por ende va a tener una concentración de 3 a 5 gramos sobre decilitro. Ahora, en cuanto a la velocidad del flujo linfático, en una persona el flujo linfático normal en el conducto torácico es de 100 mililitros por hora, es decir, que pasan 100 mililitros de linfa cada hora y 20 mililitros lo realizan por otros canales. Esto da un total de 120 mililitros por hora. Ahora, en cuanto a esta gráfica, nos explica que el flujo linfático depende directamente de la presión hidrostática del intersticio. Ahora, si nosotros tenemos una presión normal hidrostática en el intersticio, que es más o menos menos 6 milímetros de mercurio, pues el flujo va a estar normal, pero conforme vaya aumentando, el flujo va a ir aumentando, y cuando llega a los 0 milímetros de mercurio, que es la presión atmosférica, el flujo habrá aumentado unas 20 veces su valor normal. Ahora, si sobrepasa aproximadamente 1 o 2 milímetros de mercurio, pues el flujo va a llegar a un estado máximo, es decir, ya no va a aumentar. Esto debido a que los vasos linfáticos habrán alcanzado su caudal máximo. Ahora, en cuanto a la velocidad del flujo, ¿cómo es que esa presión aumenta? Bueno, depende de 4 cosas principales: la elevación de la presión hidrostática capilar. En palabras burdas, ya sabemos que la presión hidrostática capilar es la que va a jalar, no es la que va a expulsar ese líquido del capilar. Entonces va a aumentar el volumen del intersticio y por ende la presión. El descenso de la presión coloidosmótica del plasma. La presión coloidosmótica es la que atrae hacia sí el líquido, hacia el capilar. Pues si hay un descenso, pues se va a ir acumulando el líquido en el intersticio y por ende hay un aumento de la presión. Y el aumento de la presión coloidosmótica del líquido intersticial, esto es lo contrario a este, pero en el líquido intersticial. Si hay un aumento en la presión coloidosmótica, pues se deja la líquido. Y un aumento en la permeabilidad de los capilares. Si llega a haber un daño, una lesión o una inflamación, pues estos capilares van a permitir que el flujo salga, por ende pues va a aumentar la presión. Ahora, se menciona que el sistema linfático actúa como una bomba, está conformado por pequeñas bombas. Es importante saber que en todos los linfáticos hay válvulas. Estas válvulas, cada segmento entre estas válvulas va a actuar como una bomba, va a
Cuando hay un llenado mínimo de uno de estos segmentos, va a entrar una bomba, se va a contraer y va a pasar por medio de las válvulas hacia el otro segmento, así continuamente hasta que la linfa o el líquido pase de regreso al sistema circulatorio. Ahora, el libro menciona que el conducto torácico genera presiones de 50 a 100 milímetros de mercurio por estas bombas. Gracias. Hay factores externos que comprimen intermitentemente el paso linfático y provocan el bombeo. Estos son la contracción de los músculos esqueléticos. Nosotros cuando contraemos el músculo esquelético lo que vamos a hacer es apretar por alguna manera, así decirlo, al vaso linfático, promoviendo ese bombeo, esa circulación de la linfa. Y el movimiento de cada parte del cuerpo es similar al de la contracción. Nosotros estamos generando movimientos constantes, por ende los vasos linfáticos, las estructuras adyacentes de esos vasos linfáticos, pues están generando esa presión. Las pulsaciones de las arterias adyacentes, las arterias que derivan del corazón, están en un constante pulso, en un latido. Ese pulso va a intervenir en ese bombeo, en el bombeo de los linfáticos y la compresión de los tejidos por objetos fuera del cuerpo. Cuando nosotros nos sentamos, estamos comprimiendo, haciendo que la linfa pues circule. Y eso sería. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, jóvenes médicos? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Qué es lo más? A través de la sesión nosotros platicamos sobre la importancia de cada uno de los términos. Sobre este tema de la microcirculación, lo básico, muy básico es, y ustedes ya lo saben, es la estructura de la microcirculación, cómo está compuesta. Y de aquí lo más importante es que la función de las arteriolas es regular el flujo sanguíneo de acuerdo a la necesidad que tiene el tejido. Este fenómeno se llama fenómeno de vasomotilidad. El fenómeno de vasomotilidad lo vamos a ver en la siguiente sesión, que va con el control del flujo sanguíneo local. Luego, los capilares tienen una estructura muy particular donde tienen estas poros. Los capilares permiten el intercambio de nutrientes de un lado a otro del tejido y también va a depender de las necesidades del nutriente que necesite ese tejido. El capilar, para que se lleve a cabo el paso de nutrientes de un lado a otro, puede requerir de las fuerzas de estadio, que son cuatro: presión capilar del intersticio, presión capilar oncótica y presión capilar oncótica del intersticio. ¿Sí? Ya nada más para cerrar. ¿Tienen alguna otra actividad ustedes, equipo, o ya cierro? Sí, pero respondiendo por el... ¿Sí? ¿Es un cuestionario? ¿Lo van a contestar ya ahorita o? No, nada más por el... Entonces supongamos que de este lado aquí viene 5, que se llama esfínter precapilar. El semicapilar, yo tengo espacios o bandas de músculos intermitentes en la metaarteriola que va a permitir la contracción. Aquí se lleva a cabo el fenómeno de vasomotilidad. Y lo que está aquí se llama extremo arterial. De este lado, lo que sale hacia acá son las venas. ¿Sí? De acá hacia acá se llama extremo venoso. ¿Por qué hay más presión aquí que acá? Porque acuérdense que el flujo sanguíneo lleva cierta presión porque necesita gradiente de presión, diferencias de presión, y como se va distribuyendo los capilares, esa presión se va a distribuir, esa resistencia también se distribuye.
y hace que el flujo llegue aquí de manera laminar. ¿Y de qué va a depender? El extremo arterial sirve, tengo mi presión capilar de 30, una presión capilar de líquido intersticial de 3, una presión leucótica de 28 y una presión leucótica de 8. Este más este más este menos este me da una presión positiva que me permite que salga hacia acá. Esa fuerza que me permite que salga hacia acá se llama presión de filtración neta. ¿Sí? Presión de filtración neta. Esa diferencia que hay aquí es de 13 milímetros de mercurio. Pero el flujo sigue. Voy perdiendo presión y Starling dice que hay un equilibrio entre esas fuerzas y lo único que se modifica es la presión capilar. En promedio, mi presión capilar es de 17.3, la presión capilar. ¿Vale? Y si vuelvo a hacer esas sumas de mis diferencias de presiones, me da una presión de filtración normal o fisiológica, la esperada. Y hay una diferencia ligeramente positiva. ¿De cuánto? ¿De cuánto? De 0,3. Y la presión sigue y yo voy perdiendo presión acá, de tal manera que ahora mi diferencias de presiones ya no va hacia acá, va hacia acá, porque la presión capilar que hay aquí, ¿de cuánto es? El extremo venoso de 7, 17.3, 28, 7 y 3. Esa diferencia de las fuerzas que tienden a sacar, ¿cuáles son las fuerzas que tienden a sacar? Esta tiende a sacar. Esta también tiende a sacar. Esta a meter, va a sacar. Es la hidrostática de la intersticial. Entonces saca. Hacia acá. Hacia acá. La única que jala es esta. Esta es el jala. Entonces llevo este y aquí tengo lo que es esto. Se llama, al final se llama presión de filtración neta y lo que mete se llama presión de absorción neta. ¿De cuánto es esa diferencia? De 7. ¿Sí? El resto que queda aquí, ¿qué pasa con el resto que queda acá? Lo reabsorben los linfáticos. Los linfáticos, ¿no? Los reabsorben los linfáticos. Lo que queda aquí pasa acá. Y no se puede salir por las válvulas, la disposición de las válvulas. ¿Cómo vas entrando? Esta ya no cierra, ya no hay retroceso. Y es el sistema linfático. ¿Qué capacidad tiene el sistema linfático? 2 a 3 litros por día. ¿Sí? Y es así como entonces yo tengo que aprenderme el producto de gallina, cuáles son los valores de las presiones de Starling, cuál es la presión de filtración neta, cuál es la presión de filtración neta, cuál es la presión de filtrado promedio según el equilibrio de Starling, cuánto drena el sistema linfático por hora. ¿Sí?
Y aquí nos adelantamos un poco porque este va a responder a qué? A la cantidad de oxígeno. Si la cantidad de oxígeno aumenta, se cierra. Si la cantidad de oxígeno baja, se abre. Y entonces regula el flujo sanguíneo, el tejido sanguíneo dependiendo de esto. Ahora, en la siguiente sesión vamos a ver que no solamente es el oxígeno, se encuentra el metabolismo involucrado, se encuentra el óxido nítrico involucrado, se encuentran factores hormonales involucrados, y todo eso, a final de cuentas, terminan en un concepto que el mayor nutriente que puede modificar la apertura o el cierre y el reflejo de vasodilatación es el oxígeno. ¿Sí? Y entonces, para que la vayan avanzando, ¿quién va a presentar no es sabotearle? ¿Conocen esto? Sí, seguramente sí. Diagrama de Venn. Yo tengo control local, control local del flujo sanguíneo. ¿Sí? ¿Otro? Y tengo control ¿qué vale? Rojo, negro, rojo. A corto plazo y a largo plazo. ¿Qué necesito que me ayuden para el grupo? A los del equipo ya estudiamos, ya estamos preparados. ¿Cómo? ¿En UNAM? Sí. El diagrama de Venn es la organización de la información y ustedes van a hacer una comparativa. Entonces ustedes me van a decir, grupo, estamos en el equipo, estamos exentos. ¿Cuáles son los mecanismos que regulan el control a corto plazo? ¿Sí? ¿Y cuáles son los que regulan el flujo sanguíneo a largo plazo? ¿Sí? Y luego, tanto de este y de este lado hay algunos que comparten, y eso los quiero aquí. ¿Sí? Díganme. ¿O está bien? No es para que lo analice el grupo, porque si no sabes esperar. Necesito que me organicen así la información. ¿Sí? Entonces van a decir tantas páginas. Un diagrama de Venn. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Necesito eso, que lo vayan trabajando, y ya después vemos dónde lo van a subir para entregar. ¿Sí? Eso es para que se vayan